he puesto a grabar. Entonces les decía, la forma clásica del Deitel es a partir de la definición de la estructura nodo. O sea, cada elemento de la lista dinámica es una estructura de tipo autorreferenciado que contiene un dato y un puntero a sí mismo, a una estructura del mismo tipo. Y después yo durante todo el programa manipulo punteros a la estructura nodo. Puntero simple, puntero doble, lo que sea, pero puntero a la estructura nodo. Entonces yo durante todo el programa manipulo el nodo, nodos individuales. En cambio, de esta otra manera yo tengo una estructura para manipular una pila como objeto abstracto, como una colección de datos abstracto que podrá tener n elementos o ninguno quizás, pero es una pila. Y me va a permitir almacenar números, pero no tengo ni idea ni me preocupo por saber cómo es o de qué tipo de datos es cada nodo individual, sino que yo tengo una pila. A la pila la puedo inicializar, meterle datos y sacarle datos, o mostrarla. Entonces tengo un objeto pila. Internamente, las funciones push, pop y demás sí van a manipular el nodo, pero yo desde mi main no voy a manipular los nodos directamente. Entonces yo tengo para esto dos estructuras definidas. Una estructura para el nodo, la autorreferenciada, y otra estructura para el tipo particular de lista que voy a utilizar. En este caso es una pila. Entonces, yo en esta estructura pila guardo la información relacionada con la lista en su conjunto. Podría tener muchos campos. En este caso tengo el puntero al inicio de la pila, que es lo que la va a caracterizar, y la cantidad, un campo para llevar registro de cuántos elementos tiene en cada momento la pila. Entonces, si yo quiero hacer una función que me diga si la pila está vacía, lo que voy a hacer es chequear si número de elementos es igual a 0, la pila está vacía, y ya. No necesito recorrer la lista, la pila completa, para saber si está vacía o cuántos elementos tiene. Entonces yo acá tengo dos definiciones de estructura, y las funciones van a manipular en su interfase la estructura pila e internamente la estructura nodo. Acá la estructura nodo le llamé elemento. Entonces lo que hago es ocultar un poco toda esa gestión, todo lo que es interno al nodo, va a quedar dentro de esta, bueno, y de hecho lo separé en un segundo archivo. Y en mi programa principal queda mucho más claro, mucho más despejado el código, y se acerca más a lo que vamos a hacer en C++. En C++ ya vamos a tener vamos a poder crear objetos abstractos que van más allá de lo que es una estructura, y que van a tener una inicialización, un proceso de inicialización, después de la declaración, y luego funciones de interfase. Entonces esto espero que les ayude un poco a empezar a entender cuál es la idea del C++. No sé si ya empezaron con Gonzalo. ¿Ya arrancaron con C++ con Gonzalo? Sí, tuvimos Sí. 2 clases por ahora. Genial. Bueno, esto se va a acercar un poquito más. Inicialización de P se va a transformar en P. No me va a dejar ahora. Se va a transformar en P. Inicializar. Por ejemplo. Este otro se va a transformar en P.push. Pero va a seguir la misma lógica. Entonces, sigo manipulando puntero doble, porque yo acá tengo esta variable P es un puntero, y el primer elemento uno de los elementos de la estructura pila es un puntero. Así que sigo teniendo acá un puntero doble, porque tengo un puntero que apunta a una estructura que contiene un puntero, pero queda un poquito más claro
la manipulación. No sé si han podido ver el código. Espero que les ayude un poco a manipular listas un poco mejor, pero recuerden que también tienen que manejar este estilo de programación del DATL, sobre todo pensando en el teórico. En los exámenes teóricos y teóricos prácticos finales, si les toca rendir, siempre va uno de estos códigos, del pila o del archivo cola-c. En definitiva se hace lo mismo, solo que al usar estructuras queda un poco más despejado el código, y fíjense que el puntero doble acá se ve porque tengo flecha flecha. Ahí veo que tengo en algún lugar un puntero doble porque hay flecha flecha. Así que estaría bueno que lo estudien y comparen cómo manipular, por ejemplo, la pila así con esta otra manipulación, comparar las funciones. Y que puedan probar los dos métodos. Bueno, no sé si han podido probar algo de pilas y de colas o de listas dinámicas, si tienen alguna pregunta. Acuérdense que también les había dejado estos ejercicios de listas, pilas y colas. Por ahora yo no los he practicado ni los he revisado. Bueno, pensando en el final o en los parciales, yo me voy a pegar más a lo que es lo que lleva la cátedra en general, que es este tipo de códigos del DATL. Si a alguno le llega a tocar rendir final teórico y final teórico práctico, estos dos códigos los tiene que saber de memoria. Para lo que yo voy a pedir, voy a utilizar más, quizás, o sea, siempre de los códigos que les he dado yo. Así que estaría bueno que lo prueben. Por ejemplo, bueno, antes de pasar el otro ejercicio, les muestro el código de árboles. Con respecto a los árboles binarios, que es el único tipo de árbol en el que vamos a entrar en detalle, directamente el código. El árbol va a ser también una lista dinámica que va a tener una estructura autorreferenciada, donde yo también tengo un campo con datos, y ahora tengo dos punteros, un puntero para un hijo izquierdo y otro para un hijo derecho. Las operaciones mínimas que tienen que saber de árbol son estas cuatro. Insertar un nodo en un árbol. Siempre vamos a hablar de árboles binarios, o sea que tienen dos hijos, y de búsqueda, o sea que el hijo izquierdo tiene un valor menor que el padre, y el padre tiene un valor menor que el hijo derecho. Ese es el único tipo de árbol en el que vamos a ver, pero por supuesto que cualquier árbol se puede, tendrían que ser capaces de poder implementar cualquier tipo de árbol. Es la misma lógica. Tendrán un puntero por cada hijo que tenga el nodo, y si son árboles que puedan tener más de un padre, habrá un puntero para cada padre. Entonces, en un árbol binario vamos a buscar insertar un nodo y luego recorrer el árbol. Cuando yo hablo de recorrer el árbol, normalmente lo que hacemos es mostrar el contenido en una lista igual. Pero el mismo mecanismo que usamos para mostrar el contenido, para recorrer la lista o el árbol, lo vamos a usar para procesar el árbol, o la lista, o lo que sea. Entonces, si yo tengo que buscar un valor, tengo que modificar un valor, lo que sea, me voy a basar en esta función. No es que la función en orden sirva solamente para mostrar el contenido, sino que cuando yo necesite usar el árbol, lo voy a usar en base a una de estas tres funciones. Entonces las tienen que conocer, porque cada vez que se quiera usar el árbol para su uso real, tengo que basarme tengo estos tres modos de usar el árbol, de acceder al árbol. Nosotros, para finalidad práctica, le ponemos printf del dato para mostrar el dato, pero
en lugar de ese printf, yo lo que puedo hacer es procesar cada elemento. Entonces, estas 4 funciones son las que normalmente se piden de un árbol. Es lo mínimo que se va a pedir de un árbol binario. Y yo en un parcial práctico pediré en base a estas 4 funciones que ya las tienen, que apliquen alguna tarea. Entonces, acá voy a mantener el modelo de programación del Deitel. También se puede usar lo mismo que les mostré para pila. Entonces voy a manipular siempre punteros a el nodo individual y voy a tener una sola estructura definida. Para no complicarles mucho y para que se apeguen al modelo del Deitel. Profe, Sí, tengo una consulta. En decime. caso, ponerle que queramos hacer un árbol y tengamos como uno de los atributos del árbol que se llama una clase, una estructura que se llame cliente, para que tenga el nombre, el apellido y el DNI. Sí, Y cada nodo contiene eso, obviamente el siguiente, el anterior y el dato, que sería el cliente. Si yo quiero recorrerlo y ordenarlo por nombre y después por DNI, ¿eso se puede hacer o sí, eso es lo que cómo? quiero conversar después. Ese tema lo tenía pensado para ver después, justamente. Ordenamiento y búsqueda. Ahí lo conversamos después. Déjame que les muestro rápido las funciones de árbol y después quiero hablar justo de un poco de eso. Que sepan Genial. cómo pueden hacer cada una de esas cosas. Entonces, estas 4 funciones, mínimo saberlas al punto y coma, porque es lo mínimo que tienen que saber del práctico de árboles. Les decía que solamente voy a manipular la estructura nodo y punteros a estructura nodo. Entonces, para cargar, acá tengo, de paso para que les quede, creo que ya les mostré este código, cómo creo. Voy a cargar un árbol de 20 elementos. Voy a cargar 20 elementos, números aleatorios en un árbol binario. Entonces, con este código, tengo un for que va de 1 hasta 20, genero un número aleatorio entre 0 y 14, y lo guardo, lo muestro en pantalla y lo guardo en el árbol con la función insertar nodo, que es la primera función que deben saber. Luego voy a mostrar el contenido, cómo quedó guardado el contenido en el árbol, con los 3 modos de recorrido de un árbol. Eso se acuerdan, en orden, pre-order y post-order. Entonces, el árbol se crea, el árbol binario se va a crear, de búsqueda se va a crear si yo hago la función insertar nodo de esta manera. Si recibo como mínimo un puntero a nodo y el valor que voy a almacenar. Entonces, en este caso recibo un valor entero. Entonces, lo primero que tengo que chequear es si el árbol tiene datos ya. Si este puntero que yo recibo es nulo, quiere decir que el árbol aún está vacío. Entonces, si el árbol está vacío, estoy creando la raíz del árbol. Y después, si es así, voy a reservar memoria dinámica para un nodo nuevo. O sea, si el árbol está vacío, tengo que crear el primer nodo porque todavía no hay ningún lugar para guardar datos. Entonces, creo el nodo, guardo el valor y le asigno a sus 2 hijos el puntero nulo. Porque al ser la raíz, no tiene ningún hijo. Y si el malloc no funcionó, pongo error. Si el árbol ya contiene valores, tengo que buscar en qué posición del árbol guardar el valor que quiero guardar. Porque al ser un árbol binario de búsqueda, se caracteriza que los valores más pequeños, en cada nodo de un árbol, se va a respetar que el hijo izquierdo contiene información menor que la del padre, y el padre contiene un dato menor al del hijo derecho. Por lo tanto, si el árbol está vacío, tengo que crear el primer nodo, que va a ser la raíz, simplemente
reservo memoria para el primer nodo y le asigno el valor y los punteros nulos. Si no, voy a tener que ahora revisar el dato del nodo en el que estoy actualmente, del nodo en el que estoy actualmente, y me fijo, si el valor que quiero guardar es menor, lo voy a tener que guardar a la izquierda de ese nodo. Entonces lo inserto a la izquierda. Y acá voy a usar recursión. En árbol binario de búsqueda vamos a usar mucho recursión. Y si el valor que yo quiero guardar es mayor al del nodo actual, al dato del nodo actual, lo deberé insertar a la derecha de ese nodo. Y de forma recursiva, porque puede ocurrir que ese nodo derecho tenga hijos y que el valor que yo quiero guardar sea mayor que incluso sus hijos. Entonces, de manera recursiva, esto no sé si hace falta que profundice en este tema, lo han visto en el teórico. Entonces, los pasos para insertar nodo van a ser esos. Si estoy en la raíz, si el árbol está vacío, creo el primer nodo y ya, y salgo. Si no, me fijo, si el valor a guardar es menor al nodo actual, me voy a la izquierda, y si es mayor, me voy a la derecha. Eso lo recuerdan más o menos del teórico, ¿verdad? Sí, sí. Genial. Sí. Después, el árbol binario, entonces el árbol binario se crea ordenado. El árbol de binario de búsqueda. Se crea ordenado. Voy a tener tres maneras de recorrer un árbol binario. Un árbol que cada nodo tiene dos hijos posibles nada más, va a tener tres posibles modos de recorrerlo. En orden, voy a leer primero el valor a la izquierda, luego el valor del nodo actual y luego el valor del nodo del hijo derecho, de manera recursiva. Y, como les decía, si yo lo que quiero hacer no es solamente mostrar el contenido del árbol, sino que quiero procesar ese nodo, o sea, modificar su valor, modificar su valor, leerlo, devolverlo, lo que sea. O por ejemplo, si yo tengo en un árbol cargadas notas de alumnos y yo quiero mostrar únicamente las notas mayores 7, le pondré en esta parte, le pondré la operación que yo quiero aplicar sobre ese nodo. Entonces, cuando yo quiero procesar un árbol elemento por elemento en orden, yo chequeo siempre que el árbol no esté vacío, y luego pondré el llamado recursivo a la misma función con el hijo izquierdo, proceso luego el nodo actual y luego proceso el nodo derecho. Si lo quiero hacer en preorden, es exactamente el mismo código, solo que este pedacito de procesar el nodo va a ir al principio. Primero proceso el nodo actual, luego el izquierdo y luego el derecho. Y el postorden al revés, primero izquierdo, después derecho y al final el nodo actual. Entonces, como tengo tres posibles acciones, hay tres posibles combinaciones, tengo tres modos de lectura del árbol, o de recorrer el árbol. Una de las cosas que me decía su compañero, si yo en un árbol no estoy guardando simplemente un número entero, sino que, por ejemplo, estoy guardando una estructura alumno, que esa estructura contiene varios campos, yo ahí, se lo voy a conversar, o sea, yo puedo poner eso. Tendré que tener cuidado a la hora de crear el árbol. En la función insertar nodo tendré que tener cuidado cuando hago esto. O sea, ¿qué me dice que un alumno sea mayor o menor que el otro? O sea, yo voy a poder almacenar otro tipo de información, pero deberé tener en cuenta eso. Y yo les había mostrado en un momento, no me acuerdo si fue aquí.
O sea, pero el criterio con el que lo recorro también va a depender con el criterio que lo guardo, ¿verdad? Sí, sí, ahí hablamos de eso. Había otra cosa que yo les había mostrado, no me acuerdo si lo borré. Creo que lo borré. Supongamos que yo tengo este código para manipular una pila y ahora quiero que en lugar de manipular pila, manipule, perdón, un entero, manipule un string. Yo voy a poder hacer, en lugar de esto, hacer una estructura autorreferenciada como esta otra, donde yo le pongo el campo dato, va a ser un vector de chars. Tendré que tener cuidado cuando yo voy a insertar un nodo, por ejemplo, usaré, como estoy usando un vector de char, usaré la función strSPI, porque tengo que copiar dos strings, una string a otra. En cambio, si yo usaba enteros en la función insertar nodo, en este caso era push, simplemente hago un igual, porque puedo copiar un entero con el signo igual. Ahora, otra forma de hacerlo es, si yo quiero en lugar de guardar un entero, guardar otro dato, el que sea, yo podía poner en lugar del tipo de entero, poner acá data, por ejemplo, y arriba poner una definición de que definir a data como, por ejemplo, un int. Si yo hago esto, en la estructura nodo guarda un entero. Si yo hago, por ejemplo, ahora quiero guardar una estructura alumno, la definiré ahí, y ahora mi nodo guarda una estructura alumno. Y no tengo que modificar nada del resto del código, excepto, por supuesto, en el punto en el cual yo vaya a leer por consola los valores. Pero eso va a estar dentro del main principalmente. Entonces yo podía hacer algo así para definir mi nodo de una forma más genérica, y si yo quiero modificar ahora el dato que guarda o agregarle un campo a la estructura alumno, no tengo que estar yendo función por función, a la función push, a todas las funciones para chequear, para modificarlo. Simplemente voy a tener que ir a la función, por ejemplo, imprime pilas, porque es así, como imprime elemento por elemento, si le agrego un elemento deberé modificar esa. Pero la función push y pop no van a cambiar, porque van a recibir, en vez de int, van a recibir data. Y yo cambio en esta sola línea qué dato va a almacenar mi nodo, y ya, el resto del código va a quedar igual. Son muy pocas las modificaciones que deberé hacer para cambiar o agregar información en el nodo. Bueno. Entonces, uno de los ejercicios que les había pedido, que les había propuesto, era, en particular de árboles, los de pila y cola ya les había comentado un poco. A partir de una pila, generar un árbol binario. Como para repasar. Entonces, combinar tipos de datos. Acá voy a combinar una pila con un árbol. Como voy a usar un árbol, voy a tener la definición del nodo de árbol. El mismo código de antes. Las funciones insertar nodo y leer el árbol. Y voy a usar la biblioteca estructuras.h que tengo en la definición de pila. Entonces, en mi main, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar creando una pila. La inicializo y voy a cargar 20 valores en la pila. Entonces, ¿cómo cargo valores en una pila? Con la función push. Entonces, este for me va a cargar 20 valores aleatorios entre 0 y 14 en la pila.
en la pila P. Ahora, a partir de esta pila, lo que quiero hacer es construir un árbol binario con esos mismos elementos. Entonces, bueno, muestro, para pasarlos a la pila, fíjense que simplemente acá en este nuevo for, lo hago hasta 20, pero podría usar, acuérdense que la pila P contiene, perdón, flechita, el número de elementos. Entonces yo podría hacer este for entre 1 hasta el número de elementos. Entonces, saco de la pila un dato con la función pop, saco el primer dato que esté en la pila P. Y lo voy a guardar en el árbol apuntado por ese puntero, en la raíz, con la función insertar nodo. A la función insertar nodo siempre le paso el puntero de la raíz del árbol, el puntero de la raíz me caracteriza el árbol, entonces yo aquí estoy vaciando la pila y metiendo todos los valores de la pila uno a uno en el árbol. Entonces, ¿qué voy a lograr haciendo esta operación? Yo creé una pila. Bueno, y acá voy a mostrar el contenido del árbol. ¿Qué será? Más o menos se entiende la estructura del código. Sí, profe. Cargo 20 valores aleatorios en una pila. Acá me muestra el contenido de la pila y veo, por otro lado, que son números aleatorios que están desordenados. Ahora, cuando lo paso al árbol, fíjense que el árbol binario se caracteriza que no puede tener repeticiones. Entonces, cuando se guardan los elementos, en la función insertar nodo, si el valor ya existe en el árbol, me dice que ya existe y no lo guarda en el árbol, no guarda repeticiones el árbol binario. Entonces, todos esos, quiere decir que hubo todas esas repeticiones. Cuando yo lo voy a recorrer el árbol ahora binario, lo puedo leer ordenado. Entonces, yo tenía un conjunto de datos desordenado y los he ordenado metiéndolos simplemente en un árbol binario. Entonces, esa fue una forma de ordenar esta colección de números aleatorios. Entonces, el árbol binario me sirve también para eso. Obviamente, en este caso, no tiene mucho sentido meterlos en una pila inicialmente, eso es más bien con una finalidad didáctica. Yo, si los voy a crear así, de forma aleatoria, directamente los meto en el árbol binario. Acá. De hecho, es el mismo código que les puse acá de árbol. Cuando cargo 20 números aleatorios en un árbol binario. Es exactamente lo mismo, le estoy agregando una pila extra. Pero esto podría ser que ya tengan los datos cargados en alguna otra estructura, en una pila, en una cola, en un arreglo. Una forma de ordenarlos es meterlos en un árbol binario. Bueno. ¿Qué otra cosa les puedo pedir de árbol? Bueno, un poco, por ejemplo, esto había preguntado un par de veces en parcial. Cargar un árbol binario de estructuras, por ejemplo, alumnos, y mostrar quiénes tienen nota mayor a 7, quiénes tienen tantas faltas, etc. O sea, me voy al código del árbol, modifico el nodo, que ahora en lugar de guardar un entero va a guardar una estructura, y cuando yo voy a crear el árbol binario en la función insertar nodo, voy a tener que escoger el criterio de ordenamiento. Entonces, si yo voy a guardar un listado de alumnos con legajos y notas, yo podré escoger, por ejemplo, ordenar el listado de alumnos por legajo o por
apellido, por ejemplo. Entonces los guardo en el árbol. El criterio que yo utilice podrá ser el apellido. Entonces yo voy a poner algo, el resto del código va a ser igual. Acá este if de la función insertar nodo va a ser algo como el valor que voy a recibir en lugar de ser un entero va a ser una estructura alumno. Y lo que voy a decir es, en el if voy a decir a.legajo mayor que el legajo del nodo actual, que va a ser, le voy a tener que poner un nombre, dato. Dato.legajo. Entonces, yo voy a chequear si el legajo es mayor que el legajo del nodo actual. Lo inserto a la derecha, si no lo inserto a la izquierda y así. Perdón, esto iría acá. Y acá igual. Entonces, si el legajo de mi nodo actual es menor, el legajo que quiero guardar es menor al legajo del nodo actual, inserto, perdón, valor. Entonces, fíjense, cambiaría esto si yo en lugar de tener un árbol de enteros tengo un árbol de estructuras alumno. Le cambio. En la definición, en lugar de ser int valor, le pongo struct alumno valor. Todo esto igual. Acá, donde yo tengo el criterio de ordenamiento, ahora el criterio no va a ser valor menor a tanto. El criterio va a ser valor punto legajo menor que el legajo de mi nodo actual. Y en el caso del que va a la derecha, será igual. Si yo tengo que ordenar por apellido, guardar los alumnos ordenados por apellido, como es una string, usaré strcmp. Entonces diré strcmp valor.apellido, en lugar del menor va coma. Entonces, y eso nomás. Cierro otras paréntesis. Entonces, si yo guardo en un árbol estructura alumno y lo quiero ordenar por apellido, usaré en este criterio de comparación que es dentro del if, tengo que comparar dos strings. El apellido del valor que quiero guardar con el apellido del nodo actual. Entonces, eso es lo que tengo que cambiar. El resto de la función insertar nodo queda igual. ¿Se entiende un poco cuál sería el procedimiento? Entonces, en un parcial les puedo pedir eso. La función insertar nodo para almacenar una estructura alumno ordenado por apellido, o por nombre, o por legajo, o por nota, etc. Cuidando de que tiene que ser un valor que no tenga repeticiones. Entonces, yo puedo tener dos alumnos con el mismo apellido, no me conviene ordenar por apellido, me convendrá ordenar por legajo. Según el tipo de dato que yo vaya a guardar, en un árbol binario no puedo guardar repeticiones, entonces si tengo dos alumnos que se llaman igual, no me va a servir un árbol binario. Tengo que tener cuidado con eso. Lo mismo va a ser en las funciones para recorrerlo. Cambiaré esta parte. Si yo ahora tengo un árbol que guarda alumnos y quiero mostrar el contenido, en lugar de poner este printf, pondré varios printf que me muestren el nombre, el apellido, las notas, etc. Pero el resto del código es exactamente lo mismo. Entonces yo en el parcial les puedo preguntar eso. La función recorrer orden que busque al alumno tanto y me dé el promedio de ese alumno, por ejemplo. Entonces yo pondré acá, modifico, le pongo este if, si ptr árbol, flecha, dato, punto,
no sé, nota, es mayor a 7, lo muestro, etc. Entonces, yo trabajo dentro del if de cada función y si hace falta agregaré un printf, etc. Eso sería lo que tienen que saber, reconocer que deben manipular. Entonces, quizás sea solamente modificar una línea, 2 líneas de código y copiar el resto, tal cual. Más o menos la idea sería eso. Así que por favor, háganlos a estos ejercicios. Y yo en un parcial les pediría eso, esa porción de código. Fíjense que son, ¿cuántos son ahí? 12 líneas, de las cuales van a tener que modificar 2. Pero tienen que tener el código a mano y saber qué parte tienen que copiar. Bueno. Y lo último que les quería mostrar era, hasta acá, si hay alguna pregunta o duda, me dicen. La altura de un árbol. La altura o profundidad de un árbol, ¿se acuerdan lo que es? ¿Sería la distancia entre el raíz y las hojas? ¿O el último nodo? Sí, sí, es la cantidad máxima de niveles. Sí. ¿Cómo la calculo? Buscando todas esas distancias desde la raíz hasta todas las hojas y la mayor será la altura del árbol. Tengan un poquito de cuidado con el tema de esas definiciones porque en los distintos libros, incluso los distintos profes lo consideran diferente. Entonces traten de tener en cuenta eso. Algunos cuentan la altura o la profundidad desde 0 y otros desde 1. Gonzalo lo cuenta desde 0. Otros profes y libros lo cuentan desde 1. Ahí con eso tengan un poquito de cuidado y si van a rendir el teórico con Gonzalo, chequeen eso. Si lo van a rendir con otro profe, chequeen cómo lo considera. Y si no están seguros, pregunten, porque no hay una definición única de estos conceptos. La altura es la cantidad de niveles, va a ser, deberé recorrer cada una de las ramas del árbol y buscar en qué camino tengo más niveles, y esa va a ser la altura o profundidad del árbol. En eso, por favor, chequéenlo con la definición que les haya dado el profe de teórico. Si no me equivoco, esta es la que da Gonzalo. Tengo que chequearlo. Pero la profe Carrera lo da diferente y creo que Herencia da igual que Carrera. Así que cuidado con eso porque les puede tocar un final con el otro profe y tienen que chequear ese dato. Entonces, esta es una posible implementación. Yo, desde la raíz del árbol, lo que quiero hacer es ver su profundidad. El procedimiento, si uno lo piensa de forma recursiva, es más simple, como casi todos los algoritmos de árbol binario. Entonces, si mi árbol está vacío, el puntero será nulo. Y la altura será 0. El árbol está vacío. Si el árbol no está vacío, lo que voy a hacer es recorrer el árbol en todas las posibles direcciones. Básicamente, si estoy en un nodo, me voy a poder ir a la izquierda o a la derecha. Y me voy a fijar, voy a ir incrementando. Fíjense, acá tengo dos variables, dos contadores. Uno que va a ser la altura hacia la derecha y otro que va a ser la altura yéndome hacia la izquierda. Entonces voy a llamar de forma recursiva a la función. Y me voy a fijar la altura hacia la derecha y hacia la izquierda, y me voy a fijar si la izquierda es mayor que la derecha, incremento el contador de izquierda, y si no, el contador de derecha. Y así con este mecanismo puedo sacar la profundidad del árbol. Fíjense que acá me dio una altura de árbol 5. Como acá estoy cargando valores aleatorios, recuerden que el árbol no hay una sola forma de
o sea, la forma que va a tener el árbol y la cantidad de niveles que vaya a tener un árbol va a depender de en qué orden se guarden los elementos en el árbol. Yo si guardo estos mismos números en un árbol, cuando lo lea en orden siempre se va a leer igual. Pero los demás recorridos, preorden y posorden, van a cambiar en función de en qué orden creé el árbol, en qué orden creé inicialmente el árbol. Entonces acá que yo lo hago aleatoriamente, me va a poder variar ese número de niveles en cada ejecución. En realidad, bueno, acá me da altura 6. Porque depende la altura de cómo creo el árbol, en qué orden le cargo los valores. ¿Cómo puedo eliminar eso? Fíjense que yo acá cargo números aleatorios con una semilla aleatoria. Acuérdense que yo le puedo setear el árbol al generador de números aleatorios una semilla, y si esa semilla es fija, por ejemplo el valor 2, siempre me va a crear exactamente el mismo árbol. Eso lo vamos a usar para probar que el algoritmo. Entonces ahí me crea 6, me da la altura 6, y me debería dar siempre la misma altura 6, y crear siempre el mismo árbol, porque le puse una semilla fija. Entonces siempre me va a generar los mismos valores en el mismo orden. Si le pongo una semilla aleatoria, como esta, o sea la hora actual, cada vez que yo ejecute el programa me va a crear un árbol diferente que puede tener distintas alturas. Acá van entre 5 y 6. Eso más o menos lo siguen, ¿se dan cuenta por qué? Entonces en un examen teórico o práctico podría pedirlo, es en función de cómo se carga un árbol, dar la profundidad de ese árbol. Eso sí, eso te toma, es una pregunta común, sobre todo de final teórico. Les dan estos 3 recorridos y ustedes tienen que decir la altura. Para lo cual van a tener que dibujar el árbol, no equivocarse al dibujarlo, y contar los niveles. Les voy a, no la he subido todavía. Les voy a subir la función esta porque traten de razonarlo ustedes. Y tómense el trabajo de estudiarla y razonarla y por qué funciona y por qué no. E implementar su propia versión si quieren, pero hagan ese ejercicio. ¿Qué más? Bueno, este sería un panorama de los códigos de árboles. Ya con estas funciones deberían poder hacer los demás ejercicios que les puse. Si no tienen alguna pregunta, les quería mostrar un pequeño repaso de las cuestiones estas de ordenamiento y búsqueda. ¿Alguna pregunta hasta ahora con respecto a árbol? Lo único que me falta subirles es ese código que sería el ejercicio 3 que les había dado, de pasar de una pila a un árbol, y el último ejercicio de calcular la altura del árbol. Eso se los voy a agregar. Y comentarles algunas cuestiones de búsqueda y ordenamiento. Ahora ya que ya vimos todas las formas que tenemos de almacenar grupos de datos en C, las estructuras de datos podrían ser el arreglo, un vector estático, dinámico, lo que sea. Podría ser una lista dinámica, una pila, una cola o un árbol binario. Tengo todas esas posibles colecciones de datos en C. Aparte, o sea, estos son en memoria interna, memoria RAM. Después tengo los archivos. Si yo tengo que buscar información dentro de una colección de datos, tengo en general estas 4 formas de buscar información, y yo escogeré una u otra según qué tipo de colección tengo. La clásica que usamos siempre es la búsqueda secuencial o lineal, o sea, yo tengo un arreglo y en un for me voy recorriendo elemento por elemento para buscar el dato que quiero.
Otra forma de búsqueda es binaria. En la búsqueda binaria, yo parto de que tengo un arreglo ordenado y en el cual yo sé que, en el cual yo puedo, en función de el valor que estoy buscando, conozco cuánto vale el valor que está en el centro del arreglo y me fijo si el valor que yo busco está a la izquierda o a la derecha del centro, me voy al subarreglo izquierdo-derecho. Acá va a ser binario el mecanismo, va a ser recursivo. Entonces, yo tengo un arreglo grande, conozco cuánto vale el valor del medio, y como está ordenado, lo que hago es fijarme. Si el valor que yo busco es menor, me voy a la izquierda. Si es mayor, me voy a la derecha. Entonces ya no necesito recorrer la mitad del arreglo, sino que directamente me voy a procesar una mitad. La mitad izquierda o derecha. Con esa submitad hago lo mismo. Me fijo cuánto vale el elemento del medio y si el valor que yo busco está a la izquierda o a la derecha, directamente descarto la otra mitad del subarreglo y proceso esa submitad. Entonces, es un mecanismo rápido para buscar. Este lo tienen que haber visto en Informática 1. Pero parto de que necesito un arreglo ordenado. Otra forma de buscar es cuando la información está guardada con alguna clave, de manera tal de que yo puedo... Sí, Walter. Sí, profe. Le quería consultar cuál es más eficiente, ¿no? Hablando de Ahora nosotros que charlamos, estamos les en electrónica. comento... Sí. Sí, no, le iba a preguntar del array con el ordenado con el árbol, ¿no? Respecto. Sí, ahora les comento Sí, los 4 métodos y charlamos la sí, idea bien. era justamente eso, ver qué conviene usar en cada caso. Bueno, Cuando yo tengo que guardar una cantidad limitada de datos, supongamos, no sé, días de la semana, hay 7 días de la semana, en lugar de guardar las palabras lunes, martes, miércoles, hasta el domingo, hago un arreglo de 7 elementos y yo ya sé que el lunes está en la posición 1, el martes está en la 2 y así. Entonces yo tengo una clave. ¿Cómo guardaría un listado de alumnos de esta manera? A cada alumno le pongo un número, un ID, y yo voy a poder, o voy a tener que saber cuántos alumnos puede haber como máximo. Entonces, yo tengo un aula con 30 bancos, y a cada alumno le asigno un banco. Entonces voy a necesitar definir un vector de 30 elementos, y si yo quiero saber algún dato del alumno que está en el banco 5, me voy directamente a la posición 5. No tengo que estar recorriendo el arreglo hasta encontrar el alumno 5, porque está en la posición de la clave que yo tengo. Entonces, una forma, cuando yo tengo una cantidad de datos medianamente limitada y que tienen alguna clave fija que yo conozco de antemano, directamente hago un arreglo estático del tamaño o dinámico, pero un arreglo que directamente lo defino del tamaño máximo de posibles datos, y yo sé que al dato lo puedo acceder directamente por una clave. Esa clave puede ser, como les decía, el número de banco, o puede ser algo que yo calcule con una función particular que se le llama hash, que es una función, por ejemplo, un polinomio que me calcule, no sé, un número. Cuando yo tengo, por ejemplo, alumnos con el nombre repetido, puedo decir, bueno, le aplico una función para resolver esa repetición. O si yo tuviera 2 alumnos con el mismo legajo, por decir algo. Cuando yo tengo posibles datos repetidos, tengo que poder discernir entre los dos, y ahí aparece una función. Pero el problema es que necesito tener un arreglo definido con todas las posibles posiciones, aunque no las ocupe a todas. Y finalmente, en un árbol binario, ya les mostré cómo voy a, al crearse ordenado, directamente puedo buscar con un método similar al binario, directamente puedo hacer un acceso bastante rápido al dato que yo necesito. ¿Cómo lo hago? Con la función en orden, ¿no? En orden, preorder y postorder, y dentro de esa función pongo el if. Si mi dato es igual al dato del nodo actual, ya estoy.
pero como el mecanismo de recorrer un árbol binario es binario, justamente tengo la ventaja de que en n pasos voy a encontrar el dato que necesito. Y si está, y si no está, no lo encuentro. Pero en n pasos no necesito recorrer todos los elementos. Entonces, repasando. Si yo tengo que el método secuencial solamente me va a servir en un arreglo, en un vector, o en una lista lineal. En un árbol no me sirve. En una pila o en una cola no me sirve porque yo tengo que poder acceder elemento por elemento dentro de la estructura, dentro de la colección de datos. Y por supuesto va a ser lento, porque tengo que ir elemento por elemento. En el peor de los casos, el dato que yo quiero no está en el vector y tengo que recorrer todo el vector para darme cuenta que no está o que está el último. La búsqueda binaria me exige que el dato esté guardado en un arreglo ordenado. No podría estar en una lista o si ya estuviera en un árbol, sería un árbol de búsqueda binario. Pero ¿por qué no podrías hacer una búsqueda binaria en una lista enlazada? ¿Alguno se da cuenta por qué? En la búsqueda binaria yo tengo que ir analizando por partes de a mitades el arreglo. ¿Por qué no podría aplicar esto en una lista dinámica? Algunos, sí. Por los punteros, por la cantidad de punteros. ¿Qué otra cosa? ¿Quién iba a hablar? No es Porque exactamente. estarían uno a continuación del otro Exactamente. y no se puede hacer una bifurcación, digamos. Bueno, un poco de eso. En realidad, yo tengo que poder manejar índices. O sea, en un vector es muy fácil de decir. La segunda mitad del vector comienza en n sobre 2 hasta n, por ejemplo. En cambio, en una lista dinámica, los datos están distribuidos en la memoria RAM en cualquier lado. No puedo tomar una porción de la lista dinámica con facilidad. Se puede hacer, pero queda más complejo el código. En cambio, en un vector, si está ordenado, directamente yo tengo los datos uno al lado del otro, no tengo que estar haciendo saltos de memoria por toda la RAM, porque voy a perder tiempo en esos saltos, básicamente. Chequeando puntero por puntero, tengo que decir, bueno, cuál es el puntero en la mitad, cuál es el puntero al final. En cambio, en un vector yo sé que si tiene n elementos, la mitad está en n sobre 2. No tengo que estar buscando dónde están los punteros de cada elemento. Entonces, en cambio la búsqueda secuencial, como va de un elemento siempre al siguiente nada más, no hace saltos, es ideal para una lista simple. Para una lista simplemente enlazada es lo ideal. También en un arreglo, por supuesto. La búsqueda binaria va a ser muy eficiente cuando tenga un arreglo ordenado. Podría usarlo en una lista enlazada ordenada, pero se me complicaría, tendría un montón de saltos de memoria, y eso llevaría más tiempo también. La búsqueda por clave me sirve cuando yo tengo datos complejos, estructuras, donde tengo varios datos, varios campos, y yo puedo definir un elemento único, identificador único, y medianamente es limitada la cantidad de datos porque los voy a guardar en un arreglo, o sea, ya no en una lista dinámica, sino en un arreglo, y voy a definir el arreglo del tamaño máximo, y si tengo demasiados alumnos, no me sirve ese mecanismo. Entonces, algo de esto se usa en las bases de datos. En las bases de datos relacionales yo uso un ID. Lo que pasa es que hay otros mecanismos que me permiten hacerlo con memoria dinámica para no tener que estar ocupando tanto espacio al vicio. Entonces, eso un poco no lo vamos a ver, ni les voy a pedir sobre eso, porque ya hay eso ya es todo otro mundo. Pero para que sepan que existen. Bueno, repaso los mecanismos de ordenamiento y charlamos un poco de las cuestiones de eficiencia y demás que me conviene usar en cada caso. Pero ya de acá les puede quedar una idea de, en función de los datos que tengan, qué les conviene usar. Si tienen poquitos números enteros, les conviene meterlos en un arreglo y que
te he ordenado. Ordenar ese arreglo y buscamos. Porque una cosa es en mi programa, ¿qué es lo que necesito hacer más seguido? Necesito estar ordenando todo el tiempo muchos números variables, o cargo valores, los quiero ordenar una sola vez y después simplemente buscar. Eso tengo que diferenciar qué es lo que yo voy a hacer. Si mi programa lo que hace es almacenar datos, quizás lo que yo necesito es guardarlos de manera ordenada, por ejemplo, en un árbol. Si necesito, por otro lado, tomar bloques de datos y tengo bloques de datos que ya están ordenados y yo lo que tengo que ir haciendo todo el tiempo es buscar datos puntuales para hacer algo, ahí me concentro en los métodos de búsqueda, sino en los de ordenamiento. Ay, perdón, creo que les mezclé un poco las cosas. Pero tengo que saber qué va a hacer más mi programa. Me puede convenir directamente guardar mis datos ordenados, y para eso puedo usar un árbol binario. Puedo cargar todos los datos en un vector, luego ordenarlos una sola vez y después buscar. O quizás no necesito tener orden en mi programa, entonces ahí elijo la forma de almacenamiento que yo quiera. Usaré la más rápida como una pila o una cola. Bueno, los métodos de ordenamiento. Primero, necesito saber qué voy a ordenar y cómo lo voy a ordenar. La clave de ordenamiento es en base a qué valor voy a ordenar. Poder ser el apellido, el legajo, el ID, el nombre, una combinación de todo eso. El criterio, si es de mayor a menor, alfabético, lo que sea. El criterio, tengo que definir qué criterio de ordenamiento voy a tener. Y el registro es los datos en sí. O sea, yo voy a ordenar registros de alumnos en función del apellido de ese alumno. O sea, el registro sería la estructura. Esto sería la estructura alumno, con todos sus campos. El criterio sería apellido. Perdón, el criterio sería alfabético, ascendente, y la clave de orden, apellido. Entonces, yo puedo ordenar una colección de datos de muchas formas. Los 4 métodos más clásicos son estos: la burbuja, ya lo conocen, selección, inserción y el quicksort. No sé si ya los han visto en algún momento, se los han mencionado, abajo les pongo un repaso. ¿En qué se diferencian un poco cuando escojo uno u otro? Según, por ejemplo, en qué estructura de datos los haya guardado a mis datos, si es un arreglo, una lista, un árbol, y el tiempo o la cantidad de datos que tenga. Porque mientras más datos tenga, más me va a demorar el algoritmo en ordenar. La complejidad, no sé si algo de esto han hablado con Gonzalo, pero está relacionado con el tiempo que demora en ejecutarse. Fíjense que en general es n al cuadrado, o sea que aumenta cuadráticamente el tiempo con la cantidad de datos. Y el método rápido no es cuadrático, sino que es lineal. N por logaritmo en base 2 de n. Entonces, si yo tengo que ordenar muchísimos datos, me conviene ir por métodos más rápidos como el quicksort. Si tengo que ordenar poquitos datos, usaré burbuja o selección. Y después hay unas cuestiones de estabilidad. Generalmente la estabilidad se da cuando mis datos tienen repeticiones o no. A veces, cuando puede haber repeticiones, el algoritmo no sabe qué hacer, a cuál poner primero. Entonces tengo que resolverlo de alguna forma. Y después tengo otros métodos que requieren memoria adicional. Repasando el método de la burbuja, 2 for anidados, por eso es que es n al cuadrado el tiempo, porque tengo 2 fors de tamaño n, o tam. Por eso es que es n al cuadrado. N por n. El criterio de ordenamiento va aquí, en el if, esto ya se los había mostrado, y luego va el swap. Una optimización de la burbuja es, en lugar ordenar la mitad de los valores. El segundo for
lo hago que vaya desde j igual a 0 hasta j igual a tam menos i. O sea que a medida que aumente i, se me van a reducir la cantidad de iteraciones del segundo for. Esa era una optimización. Otra optimización que se le puede hacer a la burbuja es chequear en cada paso, en cada iteración del segundo for, si he hecho el swap o no. Puedo chequear si realicé algún swap. Si hice toda una recorrida del vector y no hice ningún swap, quiere decir que si no tuve que hacer ningún intercambio. ¿Qué quiere decir? Que está ordenado. Que está ordenado. Entonces yo simplemente puedo poner dentro de este if una llave y digo o igual a 1. Pongo en el segundo for, lo primero que hago es poner o igual a 0. Y si alguna vez entro al if, o va a quedar en 1. Entonces, cuando salgo, if o sigue siendo igual a 0, salgo. Entonces esa sería una optimización simple. Fíjense que no agrego operaciones extras, simplemente pongo en 1 una variable y después hago un if que me va a permitir saber si terminar antes la iteración. Esa sería otra optimización, y después hay varias optimizaciones para burbuja que dependen un poco de los datos que guardo. Pero en rasgos generales es los dos for, el if y el swap. Esos tres elementos. Los dos for me están indicando que el orden es en el cuadrado. El if, acá pongo el criterio de ordenamiento y la clave de ordenamiento. Y el swap. Va a depender todo esto del tipo de registro que esté ordenando. El método de selección. Elijo un elemento, puedo elegir busco el elemento más pequeño de la lista y lo mando al principio. Y hago el intercambio. Recorro el vector, busco el menor. Y el menor lo intercambio desde donde está en ese momento, lo mando a la primera posición, y el que estaba en esa posición primera lo mando a donde estaba el menor. Luego voy a recorrer el vector, pero desde el segundo elemento, porque ya tengo en el primero el menor. Entonces este sería, a grandes rasgos, el código para el método de selección. También es de orden n cuadrado. ¿Qué ventaja tiene el método de selección con respecto a la burbuja? Que no hago tantos intercambios de memoria, tantos swap. Porque fíjense que en el de burbuja hago swap todo el tiempo. Se necesita, pero mucha más cantidad de swaps que en este método. El de inserción, a la inversa del de selección. Agarro el primer elemento y busco dónde tiene que ir. Agarro el primer elemento y recorro el resto del vector hasta encontrar en qué posición debe ir, o sea, un elemento que sea menor a ese. Y así recorro el vector, también va a ser n cuadrado, pero sobre 2. Este es un poquito más óptimo que el de selección. Fíjense que es un poquitito más rebuscado el algoritmo, no mucho más, pero tiene dos contadores, por eso es n cuadrado, pero como puedo ir buscando, como voy descartando, ya en cada paso voy descartando ya la primera parte del vector, es más eficiente que el de burbuja. Y por supuesto tengo, igual que en el de selección, menos operaciones de copia de memoria. Acuérdense que hay memorias en embebidos que tienen una cantidad limitada de operaciones de escritura. Un disco de estado sólido tiene ese problema. Los discos de estado sólido viejos, con el tiempo se agotaban la cantidad de escrituras máximas. O sea que tengo que tener cuidado con cada operación de escritura, degrada la memoria. Y finalmente el quicksort, el cuarto método de los más clásicos, es un poco como la búsqueda binaria,
en donde vamos a elegir un elemento del arreglo que va a ser de pivot, usualmente va a ser el centro del arreglo, y lo que voy a hacer es mandar todos los elementos menores a ese valor a la izquierda y todos los mayores a la derecha. Entonces ya ahora me concentro en ordenar los dos subarreglos, porque ya sé que todos los elementos que están a la izquierda van a ser menores que los de la derecha. Ese sería un poco el mecanismo, similar a la búsqueda binaria. Acá hay una implementación de ese mecanismo. La complejidad es un poquito menor, mucho menor de hecho, porque ya no es cuadrática, entonces para valores de n grandes va a ser mucho más rápido esto. Entonces, fíjense que un poco estos mecanismos van a variar o se van a poder aplicar o no en función de si tengo mis datos guardados en un arreglo, en una lista. En un árbol, por supuesto, ya está, no tengo que ordenar. En un árbol no necesito ordenar. Entonces, el método de la burbuja, que se basa en hacer un montón de swaps, lo podría usar en una lista dinámica simple, porque simplemente tengo que intercambiar un elemento con el que le sigue, nada más. En cambio, el de selección e inserción no me sirve en una lista simple, porque tengo que poder saltar a cualquier posición de la lista en cada paso. Entonces, si yo busco el elemento menor de la lista y voy a tener que recorrer toda la lista para encontrar. Entonces se podría hacer, no sería muy complicado. Quizás el de selección sería más simple en una lista que el de inserción. Y el rápido, básicamente en un arreglo lo voy a hacer. En una lista dinámica se me complica por lo mismo que la búsqueda binaria. Porque no es fácil, no es tan simple dividir la lista en dos partes, en la mitad izquierda y derecha. Bueno, más o menos les queda claro que un panorama de lo que es búsqueda y ordenamiento. Sobre todo para que se hagan ustedes la idea de general, no para que obviamente les funcione. Esto es tema más de informática 1, no de informática 2. Tampoco iría en el parcial esto, ¿no? Solamente se los muestro a modo de resumen. Lo que sí va en el parcial es lo de hasta árbol. Y búsqueda secuencial y ordenamiento burbuja. Si les pido algo de búsqueda u ordenamiento, va a ser esos dos que son los que sí o sí tienen que haber usado en algún momento. Bueno, ¿algún comentario, alguna pregunta? Acá tenía un ejemplo de ordenamiento por inserción y rápido. ¿Alguna pregunta? Más o menos les queda un poco más claro esto. Los que me preguntaban de Arduino, ¿qué opinan? ¿Se hacen un poco la idea? Si están en un embebido tan chiquito como Arduino y van a usar listas dinámicas, van a tener que acudir a esto, a utilizar por ejemplo, esto que les pedí acá de usar una cola en un arreglo estático. Esto van a usar si quieren usar una lista dinámica en un Arduino, por ejemplo. Implementar el mecanismo de cola. El de cola es fácil. Podría ser el de pila también. Y árbol no se puede implementar. Lo que podrían llegar a implementar es un grafo, porque tienen poquita memoria. Y no solo poquita memoria, sino que también el tiempo de ejecución. Bueno, les voy a poner este código, que es el mismo del doc, pero en un archivo de C. Defino un arreglo. El ordenamiento por inserción. Tomo el primer elemento, y acá me voy a ir al subarreglo derecho, lo comparo, hago el intercambio, voy a recorrer el arreglo hasta encontrar un elemento que sea menor, y ahí hago el swap. Entonces, directamente inserto el primer elemento que he tomado, el arreglo J, lo inserto en la posición donde debe ir final.
Y el quick no son muy... El quick tiene, fíjense que es recursivo. Este es otro ejemplo de código recursivo. Son códigos que hay que leerlos con paciencia. Fíjense esto es lo que me hace que no puedo usar esto con una lista dinámica. En un arreglo yo acá pongo en P, directamente me voy al pivote, es este elemento, no tengo que estar recorriendo la lista para encontrar el elemento que está al medio. Si yo quiero ir a la mitad de la lista, voy a tener que contar cuántos elementos tiene la lista y buscar ahí el elemento del medio, pero primero necesito saber cuántos elementos tiene en total. Y cuando subdivida la lista voy a tener que contar cuántos elementos tiene cada parte, y esta parte, eso en un arreglo lo resuelvo con una sola línea. Bueno, gente, más o menos les queda claro. ¿Creen que van a poder practicar? ¿Necesitan algo más de información? Con esto terminaríamos lo que es procesamiento de datos en general. Después vamos a arrancar con C++. Y vamos a seguir usando esto, por supuesto. ¿Algún comentario, alguna pregunta? No, profe, todo bien. Fíjense que acá les pido una función para buscar en un árbol binario, un valor. Es el código que no les he mostrado. La búsqueda en un árbol binario es parecido al código de la búsqueda binaria, solo que más directo porque el árbol binario ya está hecho así. Bueno, gente, dejamos acá. Espero les sirva. Profe, Bueno, profe. Decime igual, ¿querés decir algo? sí, no, te iba a preguntar de las funciones hash, o si alguna vez las usaste, porque la verdad que nunca las usé. No, eso ¿Es es muy muy complicado o no sé si? no, eso es muy específico al tipo de datos que querés guardar. O sea, lo más Hay simple un que poco como, tengas, sí, lo más como simple, encriptación, no, no es tanto eso, son estrategias ¿no? cuando vos tenés que almacenar grandes cantidades de datos, porque vos necesitas poder buscar. El método este de claves te permite en una gran cantidad de datos acceder directamente a un dato sin no tener que estar buscándolo, hacer un acceso directo de un grupo de datos que Que no tan linealmente. sí, que no es fácil de ordenar, o sea que lo guardas Claro. directamente en la posición. Similar a lo que ocurre con un árbol binario. Lo que pasa es que puede ser que no tengas la posibilidad de usar un árbol. Aparte que Sería, en un sería como mapear, digamos, mapeo, exactamente, sí. un mapeo, Un claro. mapeo, y puede ser Perfecto. directo, como les decía, si tengo 30 bancos, a cada banco le pongo un número del 1 al 30 y ya. Y si no, a través de una función que va a ser un mapeo con una función. Podrá ser un polinomio entre dos o tres valores, podrá ser un código, podrá necesitar una clave, etc. Pero va por ese lado, sí. Yo la verdad que no he trabajado mucho con eso, sí con bases de datos directamente, que ya lo resuelven la base de datos, la biblioteca y la base de datos lo resuelve solo. Claro, claro, claro. No sería un tema tanto para nosotros, ¿no? Sino más No, se para los la comento ciencia de la para que sepan que computación. existe, y si alguno va a hacer alguna aplicación que almacene, no sé, control de acceso, registros diarios, o que le haga falta tener que almacenar así datos, por ejemplo, si tienen que llevar registro de un grupo de trabajadores, tienen una cantidad de trabajadores ya conocida y almacenarán datos de cada uno y quieren acceder directamente a información de ese, eh, pero sí, son aplicaciones muy puntuales. Profe, eso de las claves hash, ¿no se usa también para cuando se quiere hacer, poner una app de distintos idiomas y así? Pueden aparecer combinaciones de que, o sea, que se te combinen las tareas de ordenar con buscar o con procesar datos o con armar, o sea, sí, o sea, esto va a estar,
yo les decía que ustedes tienen que pensar si su programa necesita mucho ordenar, necesita buscar, necesita guardar solamente. Depende de lo que haga el programa, va a aparecer una combinación de todas estas cosas. Si yo leo datos y los tengo que guardar simplemente, no sé, es un archivo de audio y leo los datos y los quiero guardar, usaré una pila o una cola, normalmente se usa, y ya no me interesa en qué orden llegan y en qué orden se van los datos. En cambio, si yo tengo que leer datos de un registro de acceso, necesitaré quizás que estén ordenados en una cola, pero que yo pueda buscar rápidamente la información de un dato particular, por ejemplo. Entonces, según mi aplicación, tendré que, conociendo un poco este panorama, yo voy a diseñar el programa y voy a decir, bueno, me conviene usar un arreglo, me conviene usar un árbol, me conviene usar tal cosa. También yo lo que puedo tener es que este arreglo, que va a tener claves, en realidad se corresponde con registros que están guardados en archivos, porque yo tengo colección, cada trabajador tiene imágenes, fotos, archivos de datos, etcétera, y yo tengo un directorio para una persona, y yo lo que hago es buscar por clave dentro de mi listado de personas, y ahí puedo acceder a datos que están en otro lado. Entonces, quizás tengo codificado en esa clave otra información que está guardada en un archivo y no en la memoria RAM. O puedo buscar subgrupos y decir en la clave todos los que empiezan con el 3 están en el archivo tanto y son datos de, no sé, de harinas, por ejemplo. Entonces yo voy haciendo una combinación. Después, cuando ya localice dónde está mi archivo con todas las harinas, dentro de ese archivo haré una búsqueda lineal, por ejemplo. Entonces, van a aparecer combinaciones a partir de esto. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta más? Más o menos queda la idea. Sí, quedó claro, profe. Lo último, ¿va a mezclar también archivos? Ya que está No, hablando de archivos. no. Archivos no lo evaluamos. No. Sí, por Bueno, supuesto, para el proyecto final. sí. ¿Algo más? Bueno, por mi parte no, profe. Hasta luego. ¿Ronaldo? ¿Ronaldo estás hablando? No Eso, escucho. no, profe. Solo pregunta si después esto. ¿Se escucha, profe? Sí, te escucho ahora. Ah, bien. No, que después esto de ordenamiento también se lo podría implementar en un programa Arduino para que lleguen de datos así recibidos desde algún sensor y que después se ordenen y se muestren en la pantalla. Que sean de forma, por ejemplo, si tengan órdenes, por ejemplo, de alguna escala musical, si yo lo podría ordenar yo mismo, pero a mi criterio, como en un pentagrama, por ejemplo. Sí, ahí estás. Por eso decía, tenés que analizarlo tarea por tarea el programa, a ver qué te conviene primero, en qué, si vas a leer datos de un sensor, en dónde los guardas, si en un arreglo, si en una lista dinámica, si en un árbol. Si después necesitas durante la ejecución del programa ordenarlo de distintas formas, tenés que analizar eso. Si vos vas a tener que leer datos, grabar datos en un momento y después acceder a esos datos, eso hay que pensarlo. Bueno, si querés después hablamos por privado y me contás un poco qué querés hacer y lo conversamos, pero es como para que tengan un panorama y luego identifiquen de la aplicación eso, esas etapas, cuando reciben datos, dónde se guarda, y voy a elegir dónde lo guardo en función de qué es lo que necesito hacer después con esos datos. Si lo voy a guardar en un archivo, quizás lo prefiero ordenarlo antes de pasarlo al archivo, etc. Bueno, bueno, Depende de la aplicación que van a usar. bueno, ¿No? bueno, profe. Cualquier cosa, hablame Gracias. por privado, contame y lo vamos charlando. Ok, Bueno, profe, gracias. gente, me tengo que ir. Muchas gracias. Ahora les subo este archivo con los códigos nuevos y nos vemos la clase que viene. Chao, profe.
No. Dale, profe, muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós.